un nombre que le hayas puesto al solenoide de tu diagrama eléctrico. Y ya puedes ver cómo lo trabaja, ¿no? Tu alimentación. Mientras tú presiones ahí, se ve la alimentación en otro color. Cuando tú sueltes, pues lo va a regresar el resorte, ¿no? Está muy sencillo. Entonces es un sistema electroneumático, como los que ya vieron ustedes, ¿no? Automotion también lo hace, pues estoy seguro que lo debieron de haber visto. Tanto el neumático, electroneumático, hidráulico, electrohidráulico y las mezclas, ¿no? Hasta ahí me espero para los que lo estén haciendo. Si tienen dudas me van diciendo y yo me espero, no hay ningún problema. Si no, pues solamente me van a ver, ¿no? Está suave. Y les recomiendo que por equipo al menos uno traiga computador, el programa, al menos uno, para que puedan ir haciendo. Pregunten, si no paso al siguiente, son como 13. ¿Perdón? Este de aquí, sí, de hecho lo tengo como interruptor, ¿eh? Lo vas a tener aquí, interruptor de accionamiento manual. Es que de todo se llama obturador en ambos, nada más que cuando es obturador eléctrico no tiene longuito, o sea, lo va a accionar otro elemento eléctrico que le mande la señal. Si tiene longuito se llama pulsador obturador o switch de pulso. Y todos estos los voy a hacer en Automotion también. Sí, de hecho este lo puedes descargar, ¿no? Este mismo yo lo descargué de la red, pero te lo puedo pasar, no hay problema. Es el que viene en la página. Crack es el 4 aquí. Solito, güey, nomás dejas de... ¿Cuál es? No me acuerdo. 402, algo así. Pero igual se los paso, no hay problema. Te lo vuelvo a presionar para que se quede. Sí, güey. Es que segunda que le pulsas y solito cuando le dejan de pulsar solito. Está muy sencillo, este es muy amigable. A mí se me hace más amigable que el Automotion, pero se me hace más fácil. Y obviamente igual que el otro te da opciones de obtener velocidad, aceleración, fuerza de carga, cosas que más adelante utilizaremos, ¿no? Como ponerle aquí cuánto va a cargar ese actuador, 400 kilos, ponerle la fricción entre la camisa y el vástago, y con eso y ponerle aquí una etiquetita que nos permita ver cómo se está comportando en el sistema para que se pueda ver el resultado. En esta versión, ¿dónde está? No lo veo, aquí está. Velocidad y fuerza. Definir qué compresor le vamos a poner, en este caso es de 6 kilos o 0.6 megapascales, el caudal, y cuando lo corres pues ya te va a dar aquí tanto la fuerza como la velocidad, si es que existiera. Ahí dice que no puede, con esa presión no puede, con ese peso. ¿Qué hace? Exageramos, ponle menos, ponle 4 kilos, esta es neumática, no hidráulica. Y ya, se ve si se puede o no puede, está a velocidad cero, y si va a poder, ahí te dice la velocidad a la que lo hace. Claro, hay que hacerlo paso a paso para que se vea, para que puedas ir viendo qué velocidad va eso. Ir de 1 a 1.3 con esa fricción y con ese peso. Esas son las cosas que se deben de ver más adelante, no nada más el armado. El armado se ve cuando ves circuitos neumáticos básicos. O sea, ya sé armarlos. Ahora vamos a analizar fuerzas, voy a analizar esfuerzos. Ese sería lo que sigue, ¿no? Primero armarlo, al menos. Ya quedó. Así. Profe, ¿el pulsador es pulsador franqueado? Obturador, sí, porque el franqueador es normalmente cerrado y este es normalmente abierto. En el librito se ve el switch y se ve que está abierto hasta que lo presiones se cierra. Aunque sí tiene que ver las versiones, ¿eh? Si bajas otra versión, de repente vienen sin el acomodo y vienen todos los iconos revueltos porque el que hackeó el programa no lo acomodó, no supo cómo, y esas son las broncas. Esta versión no se me hace bien porque viene todo acomodado, está fácil. Y está en español, más fácil, no es en inglés. Está sencillo. Y no, pues tomen imagen y ya ustedes lo reproducen, tratan de eso. También la intención es que adquieran la habilidad. Ese es el 1. El 2, doble efecto, que es un clásico. Y el efecto que es piraña, no importa. Cierro, lo abrimos nuevamente. No pasa nada. Aquí está. Cerrar este. Entonces
Es el original del proveedor, pero le agregué un crack, claro, que no corre el tiempo. Este es exactamente el mismo, nomás borraron este y le agregaron un actuador doble efecto, ¿no? La única diferencia. Es que te falta el muelle. Le quitamos o le quito la amortiguación y la detección de si es magnético o no, para que se vea igualito. Pero es exactamente el mismo circuito. Lo que estamos viendo es la diferencia, ¿no? En el otro sistema, cómo hacía el trabajo, y en este cómo lo hacen, ¿no? La diferencia, ¿no? En el trabajo, ¿sale? Con una 5.2 de resorte de muelle, ¿no? Mientras tú lo presiones, este imagino lo hace muy rápido, pero mientras tú lo mantengas presionado, ahí se va a quedar. Cuando tú lo sueltes va a regresar. Pero ya el regreso, hay que interpretar qué tiene que ver eso ya en la cuestión del control, ¿no? En este sistema no vas a tener el desgaste del resorte del actuador, sí el resorte de la válvula, que le puse una válvula de accionamiento por solenoide y muelle, pero si le pongo doble solenoide, evito el desgaste del resorte y ya le quité el resorte del actuador para regresar con aire. Sí, Esto es lo que estoy haciendo, entonces puedo cambiar la velocidad, ¿no? Bueno, eso es lo que está ahí. Este es muy rápido, porque como ya lo tienes, pues nomás le cambias. Entonces en ese caso se tendría que usar un conmutador, ¿no? Sí, de hecho más adelante lo tengo, le pongo aquí un sistema paralelo con otro solenoide, ¿no? Para poder hacer el cambio, y le quito el muelle. Entonces simplemente para repasar los más comunes, los circuitos que de memoria pues más o menos te debes de saber, que es el de pulso con muelle, el doble efecto, luego va el mando bimanual, son los más comunes, los que comúnmente observas en las materias básicas. Entonces está sencillo, no sé si ya no me dices, los demás me dicen. Claro que le vamos a agregar, pues ir agregando valores, ¿no? Tanto de carga como de perfil de fuerza. También puedes hacer eso, ponerle una carga variable que esté en función del tiempo, cambiando, y en qué posición empieza el pistón, en qué posición termina, y ver cómo se comporta. Eso es lo que tiene este software, que el otro no es tan amigable. Aquí le puedes poner, va a tener 4 newton, pero no empieza en 4, empieza en 1 y termina en 4. Entonces va empujando poco a poco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se comporta? Eso lo puedes extraer. Y en el otro no puedes hacer eso. Esas son las ventajas que tiene este Fluid Sim. Está muy sencillo, no está difícil. Pero como todo, pues modificándole, moviéndole nosotros. ¿En qué? Sí. En las salidas de la válvula, ¿por qué pone ese elemento? Está en 3 y 5. O sea, ¿por qué es? Le puedo poner directamente que vaya a desfogue, ¿no? Donde le digo que el aire que quede atrapado en el actuador cuando se mueva la válvula salga por ahí y salga de manera abrupta, pero si lo hago va a generar un ruido por los decibeles, entonces me pueden multar. Entonces le ponen un silenciador para que bajen los decibeles. En realidad no le afecta nada a la máquina, pero al operario sí. Entonces le ponen ellos estos silenciadores de sintonizado para que bajen los decibeles del proceso. Por eso. Hay quien no lo pone en empresas más pequeñas, que desfogue directo, y más hay un ruidazo en todas las máquinas, pero pues no pasa nada. Algunos silenciadores tienen función de filtro, o sea, atrapan cierta humedad, entonces te sirve, que se supone que no hay, porque ya pusiste tu FRL al inicio, pero bueno, ya depende del proceso, ¿no? Y de la empresa. El filtro regulador lubricador que lleva al inicio, para que el aire debe ir limpio, desde lo único que lleva es un poco de aceite. Entonces se supondría que aquí debe de salir seco. ¿Pero para qué lleva aceite? ¿Perdón? ¿Para qué lleva aceite? Para que lubrique las partes móviles. De hecho hay un botecito con aceite presurizado y lo va depositando. Bueno, pues debe llevar aceite a fuerza. Si no lleva aceite, pues se va a fallar ahí el sistemita. Listo, bueno, ese es el 2. Pues no te contaron. Ah, pues nosotros no. Por eso. Ok, perdón. Bueno, vamos incrementando el nivel para que no se aburran. Los que ya lo saben, pues obviamente se van a aburrir poquito. Aquí estoy poniendo el control de 2 circuitos. Lo que quiero que veas es que el software no se confunde a pesar de que tiene la misma etiqueta. Este ya lo habíamos visto, de un control de una 3.2 de simple efecto. Y habíamos puesto ahorita el de doble efecto, lo que cambió es el circuito eléctrico. Tengo un circuito eléctrico que con un botón o un obturador
va a controlar ambas solenoides y con otro botón también va a controlar la solenoide, es decir, que yo puedo controlar desde dos lugares. Si yo presiono este, pues puedo controlar el accionamiento de ambos, pero también si presiono este lo puedo hacer. Entonces tengo dos botones para accionar el mismo sistema, por si falla uno, no tengo el de respaldo. Entonces lo que quiero que veas es que el programa no se conflictúa con la Y1, o sea, con la etiqueta de la solenoide, que la tiene compartida, la comparten estas dos válvulas. Se podría conflictuar con el botón, pero no con la etiqueta del solenoide, ¿sí? Porque controla el mismo componente, ¿no? Y bueno, ahí se debería de observar en la simulación que no es la misma velocidad de respuesta del actuador al retroceso con el resorte que cuando lo hago con el sistema de aire. No regresa a la misma velocidad. Y también puedo configurar, más para los que ya lo mueven un poquito, yo puedo configurar el caudal que maneja la válvula, o sea, cuánto es capaz de dejar pasar de aire, y pueden ser diferentes a lo que aquí estableces, de acuerdo al tipo de válvula. ¿Vale? Esto es ideal, ¿no? El caudal ideal o máximo, 60 litros por minuto, pero yo puedo cambiar la capacidad de cada válvula, ¿vale? Para ver qué pasa si esta deja pasar más caudal que esta, cómo se comportan los actuadores. Y eso es básicamente lo que hace. Aquí sí podría yo poner un diagrama de estados para ver cómo se comportan ambos en el retraso en el tiempo. Aquí sí valdría la pena hacer ese análisis, ¿no? De funciones también se podría, pero ahorita voy a poner el de estados, que es el más facilito. Ahora sí voy a cambiar el color. Vamos a ponerle velocidad. Vamos a hacerlo más pequeñito. Para ir viendo el comportamiento, ¿no? De desplazamiento de uno. Y ahorita pedimos si queremos velocidad y se ve que no son iguales los comportamientos. Bueno, para eso sirve ese, para poder analizar comportamientos. Puedo con uno de funciones. Y eso a lo menos en el otro no sé cómo lo hago. No me he metido tanto. No me agrada tanto tampoco. Vamos a establecer algo como eso. Nada más que aquí tendríamos nosotros que dibujarlo, ¿no? Entonces tenemos que decir, ok, el actuador A, primero va de posición 0 a posición 1. Deberíamos hacer algo así nosotros, a ver si se ve. Luego de ahí se mantiene, el puntito, y luego baja, ¿no? ¿Qué es eso? Es el diagrama tiempo, haciéndolo tú a mano como antes, ¿no? El primer actuador sale, luego se mantiene, luego baja, y luego el otro actuador, ¿qué hace? Tendría que salir también de aquí a aquí, y luego baja. Es lo que no me gusta de este diagramita, que no lo separa, tengo que darle aquí arriba, pero bueno. ¿Cómo es todo ese diagrama? Se llama aquí estado de funciones. Aquí insertar otros, es este diagrama de funciones, que es el mismo, nada más que es hacerlo a mano. Tú lo pones, ya lo haces. Así es como te enseñan a hacerlo, ¿no? Para ver la lógica del programa. Pero le tienes que dar doble clic y tú lo vas haciendo, tú lo vas construyendo. Pero no, ya lo hace automático, entonces más para que veas que tiene la opción. ¿Dudas de ese? Sencillito, ¿verdad? Fácil. Tú me dices, el que esté haciéndolo, si ya le podemos cambiar, acabamos como 15, yo veo que ¿Lo hacen automático? nada más le das en insertar, otros, y pones aquí diagrama de estado, le das un clic y arrastras. Debes de ver que nada esté iluminado. Como yo no veo el color, por eso a veces me equivoco. Tengo que ver que nada esté iluminado. Dejo presionado control, le doy un clic al elemento que yo quiero representar ahí, que siempre es el elemento de trabajo, los actuadores, los motores, y lo arrastro. No le hace que se vea que se mueve, y lo suelto cuando se ve la mirilla dentro del objeto, de la tabla, pues lo suelto ahí y ya me pregunta qué quiero ver: velocidad, desplazamiento, aceleración, fuerza, lo que yo quiera ver. Quiero ver nada más la posición, entonces nada más activo esa casilla y le pongo de qué color quiero ver el diagrama y le doy a aceptar y ya se ve aquí abajo. Esa está en insertar. Desplazamiento contra tiempo. Y es diagrama de Pero estado. se ve de este pistón. Si yo quiero el otro pistón, pues tengo que hacer lo mismo, Y darle un luego clic después de otros. y arrastrarlo. Igual, más cambiar el... ¿Por qué lo cambian? Porque a veces son muchos y se pierde cuál señal es de cuál, como en un osciloscopio. Y ahí está.
supone que es lo que estás viendo aquí ya. Bueno, porque se ve muy pequeño en la imagen, pero se supone que este es de uno y este es de otro. Para ver cómo están comportándose en el tiempo, si realmente sale uno antes que el otro, porque a veces son muchos y no alcanzas a ver, entonces ya detienes la imagen y vas a ver ya si está retrasado o está adelantado. Para eso es. En tu proceso, pero los que hacen procesos de control, así quiero que el actuador salga, empuje esto, luego regrese y cuando aquí verificas si esas mentiras son ciertas, que realmente pudo hacer lo que tú estás diciendo que hace. Esa es la parte interesante. Bueno, ese es el elemento 2. Si no hay dudas, pues seguimos, ¿verdad? Dos puntos distintos le llamo yo. Y conexión en serie, todos los anteriores fueron en paralelo. En el mismo caso, nada más que aquí modifiqué y los puse en el mismo sistema, haciendo la aclaración. Si tú lo haces en serie no tienes dos mouse al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces le tengo que poner un botón que tenga un flanqueador, o sea, un botón que se quede ahí atorado, ¿no? Porque si no, pues como presiono ambos, no puedo hacer eso. Pues con este sistema, cuando yo presiono este, ya se queda ahí enclavado, ¿sí? Entonces ya puedo después simular que presiono este, como si al mismo tiempo fuera un bimanual, estuviera apretando ambos. Y eso pues es lo único diferente ahí. Y lo que haces es buscar dónde está ese componente aquí en los elementos eléctricos, donde aparece ese sistema de alimentación, que son los interruptores. Y aquí están, es este que aparece aquí. ¿Sí? No se alcance a ver que tiene aquí una pequeña muesquita, igual que este. Una muesca, pues queda ahí atorado. Para que lo pueda simular. Si le pongo dos iguales, pues no puedo simular eso. Y físicamente sí, ¿verdad? En cinta ya. Pero aquí, ¿cómo le haces para encintarlo? Aquí se ve, cuando tú lo presionas, se ve ahí una flechita de que está activo. Pero cuando lo sueltas el mouse, pues ya se desactiva. En cambio, en este no, ahí se queda. Y ya puedo simular que ahí presioné un botón, aquí presioné el otro. Si yo suelto este, regresa, no importa que el otro esté activo. Se interrumpe la señal. Con cualquiera de los dos que yo abra, pues, sin importar, ¿no? Se interrumpa la señal, regresa. No es un sistema sencillito en serio, no es para conocer ese botón, ¿no? Botoncito. Vamos de los más facilitos a los más bonitos. Les digan son los mismos, no te tienes que tardar mucho porque nomás lo copias, lo modificas. Aquí nomás modificas esto, arrastras hacia arriba, borras la línea, traes el obturador este, lo acomodas y ahí está. Si quieres le pones nombre, si quieres, sí, nomás estás viendo la compu. No, es que Eso, bien. Todo se parece a su dueño. No es tuya, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. Ahí está. ¿Ya? ¿Listo? Se te acaba la pila de repente también. Bueno, pues ahí está el conector, hay que traerse una extensión y listo. Cerrarlo. Siguiente ejemplo, pues un mando doble, muy sencillo, que hemos comentado. Este es una doble solenoide, que ustedes ya conocen. En vez de que regrese por muelle, cuando lo activamos, le ponemos que de ambos lados tenga un regreso de control eléctrico, de ambos lados. Con eso ya puedo hacer que cada solenoide tenga una etiqueta, de un lado y del otro. Con eso el control pues ya es más automático, obviamente, ya no necesito el resorte. Presiono de un lado, ahí se va a quedar hasta que yo presione del otro lado. Esa es la diferencia. Los otros tenían aquí un resorte. Esa es la diferencia. Y no tengo un solenoide 1 y solenoide 2. Sencillito, doble solenoide, facilito. Que es el switch que decía Eder hace rato. Este es el switch. Dos botones. Fácil. Ya sé. A ver qué otro nos sugiere acá esta idea. No, ahorita seguimos con los que tengo ahí. Quiero ver qué otros me sugiere aquí el autor.
este usa step 7, el cual a mí no me gusta. ¿Verdad? Pero bueno, igual lo usamos. Observo amplificador que aquí no tiene. ¿Sí? ¿No dudas? ¿No? ¿Siguiente? Sí. Yo sé que ya está fácil, que ya pasaron esa materia. Ok. Retorno automático, que ya empieza aquí lo interesante, ¿no? Lo mismo que hicimos hace rato, pero era completamente automático con aire, aquí es con electricidad. Es decir, yo voy a hacer que con un botoncito se energice el solenoide 1, cambia a la 5, en tiempo, en último minuto. Cambia a la 5.2, sale el actuador. Y el actuador va a salir hasta que toque esta etiqueta, hasta que toque el extremo de la etiqueta. Cuando toque el extremo de la etiqueta es un limit switch. Ese limit switch es este. Entonces, cuando el vástago llegue a esa distancia va a empujar este switch, lo va a cerrar, se va a activar el solenoide 2 y va a cambiar la 5.2 y se va a regresar. Entonces es un sistema ya automatizado. Solito regresa, sin el resorte. ¿Por qué regresa? Porque el vástago llega a S2, activa o cierra el circuito, manda la señal al solenoide 2 y obviamente hace que regrese. Ahí está. ¿Qué es lo diferente ahí? Pues nada más que cuando pongo el switch es un obturador. O sea, vamos a hacerlo nuevamente aquí para que vean la diferencia y ahí vamos a terminar. Si yo me voy aquí, vamos a ver aquí sus obturadores. Voy a poner un obturador abierto, este obturador, no el que tiene los pulsadores, no, el puro obturador. Y le doy doble clic. En la parte de arriba me va a preguntar si va a detectar posición, si lo va a hacer. De detectar posición puede ser que lo haga directamente a través de un campo electromagnético, o puedes hacer que lo haga a través de un campo contacto RID que le llaman, o lo puede hacer mecánicamente, que es el limit switch famoso. Entonces nosotros estamos usando que mecánicamente algo lo empuje. Que es ese algo, pues el vástago. Cuando lo empuje, pues se va a cerrar. Entonces cambia el simbolito, de acuerdo al que utilices. Yo estoy utilizando el limit switch, pero en realidad es un obturador. ¿Sí? Con doble clic le pones aquí que va a ser un rodillo y se tiene que llamar, la marca que le pongas aquí, tiene que ser la misma que va a estar correlacionada a la regleta. Si aquí en la regleta se llama S2, pues aquí se va a llamar S2. ¿No? Eso es lo que tenemos nosotros aquí en el diagrama original. Aquí se llama S2, pero también se llama S2. Si yo le pongo aquí que es de rodillo y que es S2, cambia el simbolito, ¿no? Solito. En realidad es un obturador. Y la etiqueta ya la habíamos visto. Si yo abro la etiqueta, empieza en 100 y termina en 100, porque en caso de este vástago, su carrera máxima es 100, ¿verdad? Puedo usar una regla más grande, obviamente, o más pequeña. De acuerdo a donde puedas poner esto, donde lo quieras poner. Y eso es lo que hace. Está muy sencillo. Y verificar que efectivamente haga el trabajo. ¿Mande? ¿Cómo? No lo puedes accionar. Solo se acciona.